Ok. La clase de hoy es acerca de la dinámica de circuitos combinacionales. Es decir, lo que nos interesa es ver los tiempos de conmutación. ¿Cuánto tarda un elemento? Vamos a ver casi todo CMOS. ¿Cuánto tarda en conmutar? Y esto es importante porque, como vimos en la clase pasada, es una de las componentes que termina definiendo la frecuencia máxima de un sistema, ¿sí? Entonces es clave que uno sepa para una tecnología dada cuál es el tiempo de propagación de las señales, cuánto le lleva una compuerta con una. Entonces vamos a ver algunas definiciones primero. Estas son definiciones en cuanto a señales, seguramente las sepan, pero no voy a repasarlas. Cuando hablamos de señales, vamos a definir tiempo de trepada y tiempo de caída entre el 10 y el 90%, ¿ok? Es decir, entre que pasa este punto a este punto, ese sería el tiempo de bajada, y el tiempo de crecida sería este otro del 10 al 90, ¿sí? Y esto lo vamos a utilizar para caracterizar señales, ¿sí? Cuando tengamos que caracterizar compuertas, nos va a interesar el tiempo de propagación. El tiempo de propagación en una compuerta es el tiempo tomado desde que la entrada pasa por el 50%, es decir, este tiempo así, hasta que la salida cruza el 50%. ¿Sí? Y a ese es el que le vamos a llamar delay time o tiempo de propagación de una compuerta. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos compuertas CMOS, cuando las presentamos, lo que dijimos es que en todos los casos íbamos a tener una red de pull-up, una red de pull-down, pull-up, pull-down. En el medio tenemos el nodo de salida, arriba tenemos BDD y abajo tenemos tierra. Entonces, el nodo de salida lo que queremos es eso, llevarlo a BDD con los PMOS o traerlo a tierra con los NMOS, ¿sí? Este nodo de salida, ¿qué es? Es un cable flotando. En realidad, físicamente, este nodo de salida tiene una capacidad, ¿sí? Puede que no haya una capacidad explícita. Ustedes no van a poner un capacitor a la salida de una compuerta, pero los mismos transistores con las capacidades parásitas les van a definir esa capacidad. Entonces, cuando nosotros tratamos de ver cuál es la velocidad de conmutación de una compuerta, básicamente lo que queremos ver es si tenemos una cierta capacidad, cómo lo descarga o carga un pull down o un pull up respectivamente, ¿sí? Si hablamos de descarga, entonces tenemos un pull down. Esto que tenemos acá es un transistor NMOS que será el equivalente de la red de pull down, ¿no? O sea, si es un inversor, es un solo NMOS. Si es una NAND, serán dos transistores en serie. Si es una NOR, serán dos transistores en paralelo, que podrán prender uno o dos. Bueno, lo que queremos ver ahora es ese transistor equivalente, cuánto tiempo le toma descargar esta capacidad, ¿sí? Entonces, el circuito es tan simple como este, donde la capacidad arranca de un valor que vamos a suponer que es BDD, ¿sí? El capacitor está cargado a eso, está en 1. Y nosotros lo que queremos es llevarlo a 0 y averiguar cuánto tarda. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, planteamos que la corriente del capacitor, que es esta de acá, esa corriente, que es C por dBA de T, porque esa es la ecuación del capacitor, es igual a menos la corriente de drain. Fíjense que la corriente de drain va en sentido contrario al capacitor, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación que nos queda. C por la derivada de dBs o B de salida, ¿sí? Es la misma, es la tensión entre out
y tierra. Es igual a menos ID, que también es función de BDS o B0. ¿Lo ven eso? De hecho, si yo quiero plotear la característica de corriente versus BDS, tengo para el transistor NMOS con BDD en el gate, porque lo estoy prendiendo, tengo esta curva. ¿Sí? Esta es la curva para BG igual BDD. Entonces, si se acuerdan, el transistor estaba en saturación hasta que, mientras BDS era mayor que BDSAT, y BDSAT era la BGS menos BT. BGS ahora, cuando lo estoy prendiendo, es BDD. ¿Sí? O sea que BDD menos BT, este valor que tengo acá, ese es el valor de BDSAT. ¿Sí? De ahí para la derecha estoy saturado, la corriente es constante, de ahí para la izquierda estoy en triodo. ¿Se ve eso? Sí. Ok, entonces, es claro que cuando arranquemos la descarga, vamos a arrancar, el transistor empieza por acá y se empieza a descargar primero corriente constante, hasta que entra en triodo. Cuando entra en triodo se sigue descargando con la curva esa que es no lineal. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es resolver eso. ¿Sí? Fíjense que nos va a interesar ir entre el 90% de BDD y el 10% de BDD. O sea que vamos a ir entre algún punto ahí y un punto ahí. Esto será 0,9 y esto será 0,1. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa. Bueno, entonces, la primer parte de la descarga va a suceder entre 0,9 BDD y BDD menos B de umbral. Y ahí vamos a tener que considerar la expresión en saturación. Y la segunda parte va a suceder entre BDD menos B de umbral y 0,1 de BDD. Y esa va a suceder en triodo. Entonces, vamos a poner en la corriente la expresión que corresponda y vamos a hacer la integral. ¿Sí? Ok. Ustedes para integrales deben estar más que afilados. Entonces, vamos con el caso de saturación. En saturación, bien fácil, la corriente es constante. Es decir, no depende de BDS. Salvo por el factor de Early, pero si se acuerdan de dispositivos, el factor de Early lo que les hace es, les cambia un poquito la pendiente. No va a cambiar demasiado el valor de la corriente, que es lo que está descargando el capacitor. ¿Sí? Así que acá ustedes tomen sí o no el factor de Early, lo único que hacen es complicar la ecuación, no les va a dar resultados diferentes. Entonces nos queda C por dB de t es igual a esta constante, menos K n sobre 2 por B de d menos B de umbral al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora lo que queremos es calcular el tiempo, ¿sí?, entre 0,9 BDD y BDD menos B de umbral. Ese era el primer tiempo que queríamos ver. Entonces, el dt lo pasamos para acá, ¿sí? Y esto lo pasamos para acá dividiendo. Entonces, fíjense que nos va a quedar, de un lado nos va a quedar CL dividido el factor este, KN, sobre 2 por BDD menos B de umbral. Esto es una constante, así que mucho le interesa. Por el diferencial de tensión, y eso va a ser igual al diferencial de tiempo del otro lado. Entonces integramos los dos. ¿Sí? Integramos ambos lados. Cuando integramos la parte del tiempo, directamente nos da el tiempo que queremos buscar. Cuánto tiempo se descarga con el transistor en saturación. Y del otro lado, lo que tenemos que integrar es el diferencial de BDS. ¿Sí? Acuérdense que esto es una constante, con lo cual queda fuera. Y eso nosotros lo queremos integrar entre BDD menos B de umbral y 0,9 BDD. ¿Ok? Entonces, básicamente nos va a quedar esta ecuación de acá, multiplicando a ¿qué? A BDD
menos B de umbral menos 0,9 BDD. ¿Sí? Ok. BDD menos 0,9 BDD nos va a dar 0,1 BDD. Así que acá arriba, cuando metemos el medio, el menos nos queda 2 por CL por B de umbral menos 0,1 BDD sobre KN por BDD menos B de umbral al cuadrado. ¿Sí? Esto es el tiempo que el tipo se descarga en saturación. Entonces, hallamos una parte del tiempo. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Ahora tenemos que seguir en triodo. ¿Sí? Entonces, en triodo, ahora la expresión sí depende de BDS. Fíjense que ahora C por dB, la derivada de BDS con respecto a T, sí depende de BDS. Y depende de manera lineal y cuadrática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la expresión en triodo era Kn por BGS menos B de umbral por BDS menos un medio BDS cuadrado. ¿Sí? El BGS vale BDD, así que nos queda BDD menos B de umbral por BDS menos un medio de BDS al cuadrado. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora calculamos, llamémosle al tiempo T2, entre el fin de la saturación, que es BDD menos B de umbral, esa es BDSAT, y 0,1 BDD. ¿Sí? Entonces, hacemos el mismo truco que antes, el diferencial de T lo pasamos para acá, esto lo pasamos dividiendo para allá y nos queda 1 sobre eso por CL por el diferencial de BDS. Entonces nos queda esta integral de acá, fíjense. Menos CL sobre KN, la integral entre 0,1 BDD y BDD menos B de umbral, de 1 sobre eso, que es BDD menos B por BDS, menos un medio de BDS al cuadrado. Estoy seguro que ustedes la pueden hacer así, rápido, ya la tienen en la mente. Si no, tienen multitud de páginas que calculan integrales online. Y si no, pueden hacer análisis uno de vuelta. Esa integral de esto de acá. Tiene el logaritmo de BDS menos el logaritmo de BDD menos B de umbral, menos un medio BDS, dividido BDD menos B de umbral. Y eso hay que evaluarlo entre BDD menos B de umbral y 0,1 BDD. Si uno hace eso y opera, nos queda esta expresión de acá. ¿Sí? C sobre K, BD menos B de umbral, y un logaritmo ahí con esa expresión. Ok. Entonces ahora sumamos los dos tiempos, ¿sí? Fíjense que nos queda factor común C sobre K menos B de umbral, y después nos queda esto de acá. ¿Sí? Si se fijan, tiene adentro BDD, tiene adentro B de umbral, esas dos cosas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque no es una expresión que nos deje sacar ninguna conclusión. Bueno, vamos a hacer la siguiente simplificación. B de umbral es una fracción de BDD. ¿Sí? Típicamente este seda es 0,2. Típicamente, puede variar un poco más, un poco menos, pero típicamente es el 20% la tensión de umbral de la tensión de alimentación. Entonces, reemplazo acá, B de umbral, lo reemplazo por seda BDD. ¿Y qué me queda? Bueno, ahora acá me queda 1 menos seda, y acá todo esto me queda en función de seda. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Ok. Entonces, ahora, al seda, vamos a decir, bueno, supongamos que es muy chico, que sea el 10%, y que por el otro lado sea muy grande, que sea el 25%, ¿no? Si seda lo hacemos variar por ahí,
¿Qué le pasa a esto que ahora lo vamos a tratar como un número? Todo esto, eso lo puedo reemplazar por un número tita. ¿Sí? Fíjense que lo que no está multiplicado por eso, eh, ah, eso queda afuera, esto queda afuera, lo demás, tengo 1 menos seda y acá tengo esto de acá, entonces estas dos cosas lo llamo tita. ¿Sí? De manera que el tiempo de caída es tita por C sobre KN BDD. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo seda lo varío entre 0,1 y 0,25? ¿Qué le pasa a tita? Y resulta que tita me queda entre 3 y 4. ¿Sí? Entonces, en vez de manejarme con esto, me manejo con esta ecuación, ¿sí? Donde yo sé que esta constante va a estar entre 3 y 4. Si quieren, pueden tomar 3,5, caso promedio, listo. Una vez que tienen una tecnología, lo pueden calcular y ese tita lo van a sacar perfecto. Pero convengamos que tampoco varía mucho, está entre 3 y 4, ¿sí? Ok, entonces fíjense que llegamos a una expresión súper sencilla ahora de el tiempo de computación. Y de acá podemos observar uno. El tiempo de propagación es proporcional a la capacidad de salida. Esto quiere decir que si ustedes ven que una compuerta con una capacidad tiene un cierto tiempo, supónganse 1 nanosegundo. Si ustedes duplican la capacidad, el tiempo se va a duplicar. Si ustedes hacen 10 veces más grande la capacidad de salida, el tiempo va a aumentar 10 veces. ¿Sí? Otro ejemplo, supónganse que tienen un capacitor, un inversor, y la carga de ese inversor es un inversor. Y ustedes lo miden y acá tiene un tiempo de, no sé, 1 nanosegundo, por decir algo. Si ustedes en vez de poner un inversor ponen 10 inversores, del 1 al 10, ahora en vez de 1 nanosegundo, el tiempo de propagación va a ser 10 nanosegundos. Va a andar igual la compuerta. Va a invertir igual por más que ustedes le cuelguen 10 inversores. Pero va a tardar 10 veces más en ir de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, este es el primer punto. Es proporcional el tiempo a la capacidad de salida. Segundo, es inversamente proporcional a BDD. Es decir, que si ustedes achican BDD, todo se va a poner más lento. Y por el contrario, si aumentan BDD, todo se va a poner más rápido. Y tercer punto, KN, si ustedes aumentan el tamaño del transistor, o sea, acuérdense que KN era 1/2 de mu, vamos a escribirlo acá de vuelta, KN era 1/2 mu por C del óxido por W sobre L. Con esto mucho no pueden hacer con la capacidad del óxido, una vez que les dan un proceso ya está fijo. Con la movilidad tampoco, porque eso depende de parámetros físicos. Pero con lo que sí ustedes pueden jugar es con el tamaño. Si ustedes más ancho que largo lo escalan, entonces van a tener menor tiempo de computación. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá KN va a ser proporcional a W sobre L. O sea que si ustedes aumentan el L, el W, ustedes pueden hacer esto como un más rápido. Ahí tienen una herramienta. La otra sería hacer que el L sea más chico, pero el L en circuitos digitales lo vamos a hacer mínimo, o sea que ahí más chico ya no lo podemos hacer. ¿Sí? O sea que nos va a quedar la herramienta del W cuando yo quiera tener mejor desempeño.
Obviamente, y esto es algo que por ahí lo vemos en alguna clase más adelante, tengan en cuenta que cuando ustedes aumentan el tamaño W del transistor, también le aumentan la capacidad, con lo cual ahí depende el balance de cuánto de la capacidad de carga es de lo que hay después y cuánto de la capacidad de carga es mi propio transistor. ¿Sí? Ok, hasta acá estamos. Sí, bien, bien. ¿Preguntas? No, ninguna. Maravilloso. Curso ideal. Bueno, tiempo de carga. Es lo mismo, pero al revés, ¿sí? Ahora yo tengo un PMOS que me quiere llevar la salida hacia arriba, arranco de cero y hago el mismo análisis que hice antes. No lo vamos a hacer porque es idéntico. El tiempo de respuesta, donde tita va a ser lo mismo que antes, pero el transistor P, no el del N. ¿Sí? Entonces el KP es un medio de mu del P por C del óxido por el W sobre L del P. ¿Sí? Tengan en cuenta que el mu del P es más chico, con lo cual dos transistores, uno N y uno P del mismo tamaño, el P va a ser más lento. Entonces, la ida para arriba va a ser más lenta que la ida hacia abajo. ¿Sí? Algo que ustedes toquen el W para apurar un poquitito el P. ¿Sí? Y compensar en parte la reducción de velocidad por movilidad. Pero salvo eso, la fórmula es la misma. Rápidamente, esto se los menciono simplemente para que lo tengan en cuenta a nivel conceptual, porque no es algo que vayamos a hacer. Uno puede también hacer el análisis en el caso débil. ¿Cuál era el caso débil? El caso débil es el caso en el cual, por ejemplo, yo quiero cargar un capacitor ABD con un transistor N. ¿Sí? ¿Cuál era el problema que teníamos acá? Y que el terminal de salida era el source del transistor. Entonces, a medida que estaba cargando este capacitor, como el gate estaba en BDD, se me hacía cada vez más chico. Y yo, ¿sí? Entonces, la corriente arrancaba de un valor alto, el máximo, y después iba bajando, ¿sí? Y llegaba a un punto, cuando el source llega a BDD menos B de umbral, ahí me quedé sin corriente. ¿Sí? En este caso uno también puede hacer el análisis equivalente al que hicimos antes, ¿sí? Con dos salvedades. Primero, que el 90%, acuérdense que uno iba entre el 90 y el 10, ¿sí? En este caso, la salida muy probablemente nunca llegue al 90%, porque el 90% está por arriba de BDD menos de umbral. ¿Sí? Es este punto de acá. Yo estoy tratando de, una vez que llegué a BDD menos de umbral, me quedé sin corriente, no puedo subir más. Y el segundo punto es que una vez que yo supero esta parte, o sea, toda esta parte de la derecha, una vez que la tensión BDS supera el 50% de BDD, esa última parte, fíjense que es con corrientes cada vez más chicas. Entonces es extremadamente lento. Si ustedes ven la salida, la primera parte es más o menos razonable, pero a partir de ahí se hace muy lento. ¿Sí? Entonces esta última parte es lentísima. Entonces, lo que se suele hacer es calcular la transición entre el 0 y el 50. En vez de ir del 10 al 90, uno dice, bueno, calculo cuando el nodo de salida pasa de 0 a la mitad, ¿no? Con la esperanza de que
Si yo llego a la mitad, cuando llegue a la mitad, la próxima compuerta me convierte eso, dispara y cambia de nivel. ¿Sí? Ok, salvo esas dos diferencias, después es lo mismo, ¿sí? Tienen que plantear la expresión de la corriente. La corriente del capacitor es C por dV a dt, y ahí van a poner la expresión de la corriente del transistor. Acuérdense que en este caso el transistor está siempre en saturación porque tienen, en el drain tienen VDD, en el gate tienen VDD, entonces VGS es igual a VDS, y si VGS es VDS, VDS es mayor que VDS menos VT, que VGS menos VT, que es la V de SAT. Así que si la VGS, si la VDS es mayor que la V de SAT, entonces el tipo siempre está saturado, ¿sí? Así que corresponde la expresión de saturación donde, fíjense que es Kn sobre 2 por VGS menos VT al cuadrado, y VGS es VDD menos la V de salida, ¿sí? Porque es VG menos VS. VG es VDD, VS es la V de salida, menos VDT al cuadrado. Entonces es esa la expresión que tengo que integrar y, bueno, hago la integral, me queda eso de ahí, vuelvo a hacer el truco de reemplazar el seda, que es la fracción de la tensión de umbral sobre el VDD, con eso me consigo un tita y llego a esta expresión donde fíjense que ahora me queda el tiempo y este va entre 0 y 50, dos veces de CL por KN BDD. ¿Okay? Entonces, me queda un 2, un factor de 2 ahí, con lo cual la constante que acompaña esto es más grande, pero a su vez la excursión que hace es más chica. O sea que en este caso débil, me tarda más tiempo en excursionar menos tensión. Y eso solamente para la primera mitad. ¿Sí? Eso es para cuando llega hasta el 50. Después el resto es muchísimo más lento porque es donde me quedo sin capacidad de corriente. Pero bueno, tienen de acá una expresión equivalente en caso de que quisieran hallar el tiempo de trepada o de caída, en el caso equivalente, en función de la capacidad del KN y del BDD. Si lo quieren hacer para el PEMOS, acuérdense, bueno, el PEMOS, el caso débil, sería cuando tengo un capacitor cargado en BDD y me lo quiero llevar a cero con un PEMOS acá, prendiendo un PEMOS, ¿sí? En ese caso, ¿qué pasa? Bueno, que no logro llegar a cero, llego a la tensión de umbral del P. Y el análisis es exactamente lo mismo y la fórmula me queda exactamente igual. Ok, estos dos casos simplemente como para ilustrarles un poquito y que vean qué es lo que pasa en el caso débil. Les repito, en todas las cosas que ustedes construyan no vamos a cargar y descargar nodos en forma débil, siempre vamos a utilizar lógicas en uso estándar, así que al nodo se lo lleva uno o varios D y a tierra se lo llevan uno o varios NMOS, así que son siempre casos fuertes, así que lo que nos va a valer es esta ecuación de acá. ¿Sí? Ok. Ahora, eso sucede cuando yo supongo que estoy prendiendo supónganse el caso del NMOS cuando descargo la capacidad de tierra, lo que estoy suponiendo ahí es que la tensión de entrada mía o directamente el transistor NMOS se prende inmediatamente. Es decir, que la señal Vein que yo tengo es ideal y entonces la B0 lo que hace es esta descarga. ¿Sí? Y lo descargo de BDD hacia 0. En la realidad, como ustedes ya sospecharán, no existe eso. La tensión de entrada no es ideal.
De hecho, lo que pasa en circuitos digitales es que la tensión de entrada a una compuerta es la tensión de salida de otra compuerta. Con lo cual, lo más probable es que la tensión de entrada de una compuerta tenga una forma así, y no la de un escalón, ¿sí? Sea más una exponencial. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene el considerar que la tensión de entrada, en vez de hacer esto, hace algo así? ¿Sí? Tiene un cierto T de rise o un cierto T de fall. Bueno, lo que sucede es que les afecta el tiempo de caída o de subida de la señal. ¿Cómo se los afecta? Bueno, esta es una manera empírica de representarlo. Fíjense que acá les dice el tiempo, el de arriba es del default, el caso de default, y el de abajo es el de rise. ¿Sí? Entonces, en el caso de default les dice, bueno, miren, el tiempo de default real, si vos tenés una compuerta con una señal de entrada con un cierto tiempo de crecida T-in, llamémosle, el tiempo real va a ser el tiempo que tendría idealmente al cuadrado, ¿sí? Esto es decir, el tiempo que tendría si la señal que le aplico a la entrada es cuadrada perfecta, más la mitad del tiempo de crecida de la señal al cuadrado raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, fíjense que si T-in es igual a 0, entonces el TF real pasa a ser igual al TF ideal. Ahora, en la medida que yo empiezo a poner una señal cada vez más lenta, este término me empieza a dominar. En el extremo, si mi señal de entrada es muy lenta, el tiempo de salida va a ser prácticamente el tiempo de la entrada, ¿sí? Con un 2 ahí. Con lo cual ahí a mí lo que me interesa es tener un equilibrio, un buen balance y que estos dos valores sean parecidos. ¿Sí? Perdón, Pedro, ¿el TEIN qué era? Justo no escuché. Es el tiempo de trepada o caída de la entrada. Ah, bien, bien. Entonces vos tenés tu compuerta y ahora esta tiene un tiempo T-in. Y esta tiene un tiempo de caída que le llamamos real ahora. ¿Sí? Entonces, esta ecuación te dice, bueno, mirá, si vos ahora acá tenés un cierto tiempo de propagación, lo que va a pasar es que tu salida se va a hacer más lenta. ¿Sí? Y podés estimarlo con esta ecuación. ¿Sí? Sí, bien, buenísimo. Ok.